Para esta vamos a hacer control L. Bueno, muy bien, comenzamos entonces. Bueno, seguimos. Habíamos quedado en el video anterior, por problemas técnicos tuve que suspenderlo, pero habíamos quedado en que ya habíamos resuelto esta parte que estábamos buscando combinaciones lineales de los vectores b sub 1 y b sub 2. Habíamos mostrado tres combinaciones lineales. Era menos 1, 14, 19, que es una combinación lineal de b1 y b2 porque es una suma de múltiplos de b sub 1 y de b sub 2. En este caso, 2 por b sub 1 más 3 por b sub 2, que tiene esta forma. Con alfa sub 1 igual a 2 y con alfa sub 2 igual a 3. El mismo b sub 1 es una combinación lineal porque se puede escribir como 1 por b sub 1 más 0 por b sub 2. Y el vector nulo se puede escribir como el producto de 0 por b sub 1 más 0 por b sub 2. Yo ya he comentado que esto siempre es válido, para cualquier cantidad de vectores, claro, un número finito de vectores, que si uno multiplica cada vector por 0 y después suma, entonces obviamente me da el vector nulo. Entonces, por lo menos hay una forma de escribir el vector nulo como una combinación lineal de vectores dados. Uno de los problemas interesantes que veremos después, que da origen a un concepto importante en álgebra lineal, tiene que ver con de cuántas formas, con la pregunta de cuántas formas se puede obtener el vector nulo como combinación lineal de vectores dados. Para este ejemplo en particular, esta es la única forma. O sea, si ustedes, por ejemplo, plantean el problema como vamos a hacerlo acá, se darán cuenta que la única manera de que yo pueda combinar B1 y B2 para que me dé el vector nulo es multiplicando cada uno por ceros y después sumando. Pero en algunos casos es posible que existan otras formas de combinar linealmente los vectores para que dé el vector nulo. Esta digamos que sería como que la combinación lineal nula trivial. Trivial porque simplemente es multiplicar por cero y eso siempre funciona. Pero bueno, ese es un tema que veremos después. Aquí el problema era muy simple. El problema era, dado los vectores B1 y B2, pues simplemente hallar combinaciones lineales de ellos. Entonces la cuestión es sencilla. Simplemente es multiplicar B sub 1 por un escalar, B sub 2 por otro escalar y después sumar como aquí se mostró. Pero otra cosa es, ya no es tan simple, si además yo quiero saber si un vector en particular es combinación lineal de estos dos. Ya la cuestión es simple porque no siempre está a la vista. Aquí yo escogí los escalares, pero por ejemplo cuando yo pregunto si un vector dado es combinación lineal de estos dos, pues ya los escalares hay que buscarlos en caso de que existan. Por ejemplo, piensen en este problema, en esta pregunta. Yo tengo un vector B, 2, 7, 11 y nos preguntamos si ese vector B es combinación lineal de los vectores B sub 1 y B sub 2. Yo sé que sí, yo sé que la respuesta es afirmativa porque yo lo construí así, pero ustedes no tienen por qué saberlo y en general no es tan simple darse cuenta de eso. Yo construí este vector simplemente multiplicando este vector por 3, que sería 3, 3, 6, y dejando este igual, o sea, 3b sub 1 más b sub 2. De 3, 3, 6, sumado con menos 1, 4, 5, daría 3 menos 1, que es 2. Aquí daría 3 más 4, que es 7, y aquí tendríamos 6 más 5, que es 11. Entonces yo sé que la respuesta es afirmativa, pero no todos van a ver eso enseguida. Entonces hay que plantear una manera de que podamos llegar a ese resultado. Entonces para eso simplemente apliquemos la definición de combinación lineal. De preguntarse esto es preguntarse si existen escalares alfa sub 1 y alfa sub 2 tales que alfa 1 por B1 más alfa 2 por B sub 2 es igual a B. Eso es exactamente lo mismo, porque estamos diciendo que B es combinación lineal de B sub 1 y B sub 2 si estos escalares existen. Esta es una ecuación en la cual se conocen los vectores, se conoce B sub 1, se conoce B sub 2 y se conoce B.
Y entonces el problema es ver si existen alfa 1 y alfa 2. Entonces esta es una ecuación, pero donde las incógnitas son los escalares y los vectores son conocidos. Si uno mira, entonces tenemos simplemente esta ecuación. Una ecuación donde, repito, los escalares son alfa 1 y alfa 2 son las incógnitas y los tres vectores son conocidos. Esta ecuación debería tener soluciones en los reales para que la respuesta a la pregunta sea afirmativa. Ahora, llevando esto a las últimas consecuencias, debería pasar que alfa sub 1 por 1, 1, 2 más alfa sub 2 por menos 1, 4, 5, B sub 1 es 1, 1, 2, B sub 2 es menos 1, 4, 5 y B 2, 7, 11. Entonces esto que está aquí en este caso particular se convierte en esto. Haciendo los cálculos a la izquierda, tengo que este producto es alfa 1, alfa 1, 2 alfa 1 y este es menos alfa 2, 4 alfa 2, 5 alfa 2 y eso debe ser 2, 7, 11. Sumando de este lado, componente a componente, me quedaría alfa sub 1 menos alfa sub 2 la primera componente, alfa sub 1 más 4 alfa sub 2 la segunda componente y 2 alfa sub 1 más 5 alfa sub 2 la tercera componente debe ser igual a 2, 7, 11. Esta es una igualdad de ternas, una igualdad de vectores de R3. Y para que dos ternas ordenadas sean iguales, sus componentes deben ser iguales en el orden correspondiente. O sea, primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. Eso quiere decir que esta primera componente del vector de la izquierda debería ser 2, o sea, debería pasar esto. Esta segunda componente, o sea, alfa sub 1 más 4 alfa sub 2, debería ser 7. Y la última, 2 alfa sub 1 más 5 alfa sub 2, debería ser 11. De manera que nuestra ecuación, que era esta, se convirtió en un sistema lineal. Un sistema lineal con tres ecuaciones, 1, 2 y 3, porque estamos trabajando en R3, entonces hemos igualado tres veces, y con dos variables, porque las variables son los escalares que coincide el número de variables con el número de vectores dados, B sub 1 y B sub 2. Y entonces el problema es resolver este sistema y ver, bueno, más que resolverlo, es decidir si el sistema es consistente o no. Si es consistente, quiere decir que la respuesta a la pregunta es afirmativa, o sea, que B será combinación lineal de B sub 1 y B sub 2. Si es inconsistente, la respuesta será negativa. Entonces miremos este sistema. La matriz ampliada del sistema creo que es clara cuál es, ¿no? La primera fila sería 1, menos 1 barra 2, 1, 4, la barra va aquí, después 7, 2, 5, la barra y después 11. Entonces esta es la matriz ampliada del sistema. 1, 1, 2, menos 1, 4, 5 y 2, 7, 11. Estos son los coeficientes de alfa sub 1, los de alfa sub 2 y estos son los términos independientes. La idea es resolver el sistema. Como decía, más que resolverlo, nos interesa saber si es consistente. Entonces hacemos como ustedes saben, ustedes son expertos en eso, menos F1, menos 1 por F1 más F2 para buscar un 0 acá, y menos 2 por F1 más F3 para buscar un 0 acá. Afortunadamente tenemos ya el 1 principal aquí. Entonces nos queda 1 menos 1, 2, quedaría menos 1 más 1 queda 0, menos 1 por menos 1 da 1, más 4 daría 5, menos 1 por 2 da menos 2, más 7 daría 5. Y en esta, menos 2 fila 1 más fila 3 sería menos 2 más 2 da 0, menos 2 por menos 1 da 2, más 5 daría 7, menos 2 por 2 da menos 4, más 11 sería 7. Bueno, esta matriz no está en forma escalonada, tampoco en forma escalonada reducida, pero no hace falta seguir, porque ya aquí sabemos que el sistema tiene solución única. Sabemos que el sistema tiene solución única. Y ustedes saben por qué, ¿no? Porque aquí la segunda ecuación me dice, si la leen, recuerden que estos son los coeficientes de alfa sub 1, los de alfa sub 2 y estos son los términos independientes. Esta me dice que 5 alfa sub 2 es igual a 5. O sea que alfa sub 2 es 5 sobre 5, o sea que es 1.
Y esta me dice que 7 alfa sub 2 igual a 7, o sea que alfa sub 2 es 7 sobre 7, que también es 1, de manera que alfa sub 2 va a ser 1. Y acá pueden despejar alfa sub 1. Ustedes quieren, pueden continuar hasta la forma escalonada o escalonada reducida. Por ejemplo, multiplican por un quinto esta fila, ponen un 1 aquí, ponen un 1 acá. Teniendo un 1 aquí y un 1 acá, multiplican por menos 7 la fila, la suman a la tercera y entonces aquí les va a dar 0 y aquí les va a dar 0. Entonces esta fila se elimina y nos queda aquí 1, 1. O sea que alfa sub 2 es 1 y alfa sub 1 sería 2 más alfa sub 2, que eso sería 3. Entonces la solución única es esta. Simplemente verifiquen eso, pero creo que ya lo dije. ¿Qué significa eso? Que hemos hallado los escalares por los cuales debemos multiplicar alfa sub 1, perdón, b sub 1 y b sub 2. Entonces alfa sub 1 es 3, entonces 3 por b sub 1 y alfa sub 2 por 1 sería 1 por b sub 2. Entonces, como ya lo dije al comienzo, como lo vaticiné, insisto, porque yo lo construí así, me quedaba entonces 3 por 1, 1, 2, más 1 por menos 1, 4, 5, eso es 3, 3, 6, sumado con menos 1, 4, 5, y eso da obviamente 2, 7, 11. Entonces la respuesta a la pregunta es afirmativa. Es decir, nuestro vector B, en este caso, es combinación lineal de los vectores b sub 1 y b sub 2. Esa es la idea. Bien, eh, bien, ahora quiero volver a lo que había dicho antes, y es con respecto a la matriz de sistema. Fíjense que la matriz de sistema en la primera columna es 1, 1, 2, pero 1, 1, 2 es el vector b sub 1. Y en la segunda es menos 1, 4, 5, que sería el vector b sub 2, y aquí los términos independientes son 2, 7, 11, que corresponden al vector b. En otras palabras, la matriz ampliada del sistema se puede ver simplemente así. La primera columna es B sub 1, pero traspuesto porque está vertical, cuando B sub 1 era horizontal. La segunda columna es B sub 2 traspuesta y los términos independientes del vector B también traspuesto. Eso es lo que está pasando ahí. Es muy fácil darse cuenta que eso pasa en general, pero en K a la N. Estamos trabajando en K a la N, son los vectores B1, B sub 2 hasta B sub M están en K a la N. Entonces la ecuación de la que estábamos hablando era esta. Yo quiero saber si B es combinación lineal de estos vectores B sub 1, B sub 2, etcétera, hasta B sub M. Entonces el problema es buscar los escalares. Entonces esta es una ecuación donde nuestras incógnitas son alfa 1, alfa 2 hasta alfa sub M. O sea, hay M incógnitas. Entonces cuando uno plantea esto en K a la N y realiza de este lado, como lo hicimos ahorita en el caso particular que estábamos tratando, entonces uno realiza esto y da un vector en K a la N. Y este vector está en K a la N. Entonces cuando yo igualo componente a componente, igualo n veces. Allá, por ejemplo, igualamos 3 veces. Acá es n veces. Y cada vez que igualo, entonces tengo una ecuación. Una ecuación en los escalares alfa 1, alfa 2, alfa m. De manera que lo que tengo es un sistema, esto corresponde a un sistema con n ecuaciones porque igualo n veces, pero con m incógnitas porque tengo alfa 1, alfa 2 hasta alfa m, son m variables que estoy buscando. Y obviamente los coeficientes de alfa 1 son las componentes del vector B1, entonces si esta es la columna de los coeficientes de alfa 1, pues aquí va justamente el vector B1, pero en forma vertical, o sea, el B1 traspuesto. Acá serían los coeficientes de alfa sub 2, sería B sub 2 traspuesto, y así hasta los coeficientes de alfa sub m, que sería B sub m traspuesto. Y por supuesto acá sería el vector B traspuesto, o sea, exactamente como acá. Esta situación la vamos a tener siempre que trabajemos en cada n y nos preguntemos si un vector dado en cada n es combinación lineal de m vectores también en cada n. Entonces vamos a tener un sistema así. En adelante no nos vamos a tomar el trabajo que hicimos acá de hacer todo esto, sino que de inmediato vamos a pasar a este esquema. La B1 traspuesta, B2 traspuesto, aquí B traspuesto. Entonces en general B1 traspuesto, B2 traspuesto,
etcétera, hasta B traspuesto y aquí B traspuesto. Eso es lo que vamos a hacer. Espero que eso quede claro. Entonces, por ejemplo, miremos este ejemplo. Tengo B 1, B 2 y B 3. Ahora todavía seguimos en R3. Veámoslo con mucha calma. Yo tengo tres vectores dados e inicialmente nos vamos a preguntar si un cuarto vector, en este caso 1, 0, 4, que vamos a llamarlo B. Y la pregunta es si este vector B se puede escribir como una combinación lineal de los vectores dados, o sea, si es una combinación lineal. Ustedes plantean el problema, como se dijo al comienzo, la pregunta es si este B es una suma de múltiplos de estos tres vectores, lo cual significaría que deberían buscar si existen tres escalares, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, tales que multiplicado alfa 1 por el vector B sub 1, alfa 2 por el vector B sub 2 y alfa 3 por el vector B sub 3, y después sumado todo eso, debe darme 1, 0, 4. Pero como dije, esa ecuación que tendría tres ecuaciones a la larga, porque estamos en R3, y tendría también en este caso tres variables, porque estamos buscando tres escalares, alfa 1, alfa 2, alfa 3, un sistema cuadrado. Entonces, ese sistema tendría una matriz ampliada que sería esta. Sería esta. El 1 menos 1, 4, que es B sub 1 traspuesto. El 2 menos 1, 9, que es B sub 2 traspuesto. El 3 menos 3, 13, que es el B sub 3 traspuesto. Y el 1, 0, 4, que es el B traspuesto. Y obviamente está la columna de los coeficientes de alfa 1, de alfa 2 y de alfa 3. Recuerden que eso quiere decir es que alfa sub 1 por 1 menos 1, 4, más alfa sub 2 por 2 menos 1, 9, más alfa sub 3 por 3 menos 3, 13, debe darme 1, 0, 4, que es lo que queremos averiguar. O sea, cómo son alfa 1, cómo son alfa 2 y cómo son, perdón, cómo es alfa 1, cómo es alfa 2 y cómo es alfa 2. Esa es la idea. Obviamente la respuesta a la pregunta esta será afirmativa si este sistema es consistente. La consistencia implica que tenga por lo menos una solución, es posible que tenga más de una, pero aquí lo importante es saber si es consistente o no. Pero bueno, también se puede, si quieren, buscar los escalares, es un buen ejercicio hacerlo. Entonces, vamos a resolver el sistema, aquí tenemos un 1 principal, eliminamos aquí, eliminamos acá, pues hacemos 1F1 más F2 para eliminar este menos 1, y menos 4F1 más F3 para eliminar este 4. Esta primera fila queda igual, 1, 2, 3, 1. Al sumar esta con esta, que es lo que estamos haciendo en esta parte, me queda 0, aquí me queda 1, y aquí me queda 0, y aquí me queda 1, que es la fila que tengo acá. Y para esta operación, menos 4, la fila 1 por la fila, más la fila 3, me quedaría menos 4 más 4, da 0, y daría menos 4 por 2, da menos 8, y menos 8 sumado con 9 da 1, aquí daría menos 4 por 3 da menos 12 más 13 da 1, y aquí menos 4 sumado con 4 da 0. Entonces, esto es lo que nos queda después de hacer estas dos operaciones. A estas alturas creo que se ve claro ya que el sistema es consistente. De hecho, fíjense que el determinante del sistema es exactamente 1, porque sería este 1 multiplicado por este determinante que es 1 por 1 menos 0, entonces me daría determinante 1, diferente de 0, entonces este sistema que es cuadrado tendrá solución única, y por lo tanto es consistente. Pero vamos a llevarlo a la forma escalonada. Bueno, un primer intento de la forma escalonada reducida, pero no llegaremos hasta allá. Entonces vamos a eliminar este 2 y vamos a eliminar este 1 usando este 1 principal. Entonces hacemos menos 1 por la fila 2 más la fila 3 para eliminar aquí, y menos 2 por la fila 2 más la fila 1 para eliminar acá. Y bueno, los cálculos creo que son eh, relativamente obvios, ¿no? Menos 1 más 1 da 0, este 0 que estaba aquí ya quedó ahí, este 0 que está acá, aquí menos 1 por 0 da 0, más 1 da 1,
y menos 1 por 1 más 0 daría menos 1 y de aquí sale esta última fila. Esta queda igual. Y en cuanto a esta operación me quedaría menos 2 más 2 da 0, porque esto no cambia. Aquí quedaría el mismo 3. Menos 2 por 1 da menos 2 más 1 daría menos 1. Entonces ya aquí está en una forma escalonada. Para que quede reducida nada más faltaría eliminar este 3, pero no hace falta. No hace falta porque ya aquí podemos resolver fácilmente. Entonces fíjense que la alfa sub 3, aquí me dice que el alfa sub 3 es menos 1 y que el alfa sub 2 es 1. Y que la alfa sub 1 sería menos 1 menos 3 alfa sub 3. O sea, menos 1 más 3 que es 2. De manera que la solución es única y los escalares son eso. Aquí le pregunto que determine los valores de los escalares y verifiquen. ¿Qué significa verificar? Pues lo que le dieron los escalares, tomen el valor de alfa sub 1, que creo que era 2, multiplicado por b sub 1, más 1 por b sub 2, más menos 1 por b sub 3. Y si todos estos cálculos están bien hechos, eso me debe dar 1,04. De modo que efectivamente b es combinación lineal de b sub 1, b sub 2 y b sub 3. En este caso, repito, la solución es única, no tiene por qué ser así. Bien, con el mismo ejemplo, vamos a preguntarnos ahora, ya sabemos que este vector b es combinación de estos tres. La pregunta es si yo aparto b sub 3 y me pregunto, ¿será que b sub 3 es combinación lineal de b sub 1 y b sub 2? La respuesta está aquí mismo. Solo que quitamos este, ponemos la barra acá, entonces el sistema tendría una variable menos, alfa 1 y alfa 2, porque estaríamos buscando si existe un alfa 1 y un alfa 2, tal es que alfa 1 por b sub 1 más alfa 2 por b sub 2 me dé b sub 3. Es como quitar esta columna acá y poner la barra aquí. Entonces ahora esta es nuestra matriz ampliada. Estamos preguntando si b sub 3, que es este, es combinación lineal de b sub 1 y b sub 2. Si hacemos los cálculos, ustedes miran con calma esto, yo no lo voy a hacer aquí. Sería 1 por f1 más f2 y menos 4 por f1 más f3 para buscar un 0 aquí y buscar un 0 acá. Nos quedaría esta matriz. Y un último paso sería buscando la forma escalonada que eliminemos aquí este 1. Entonces multiplicamos por menos 1 esta fila 2 y la sumamos a la fila 3. Y entonces ahí se dan cuenta que aquí quedaría 0, aquí quedaría 1. Entonces nos quedaría este sistema. Y ustedes saben qué pasa con este sistema. El sistema dice que básicamente que 0 es igual a 1. Entonces este sistema es inconsistente. Como es inconsistente, entonces eso quiere decir que la respuesta a esta pregunta es no. B sub 3, que era este, no es combinación lineal de B sub 1 y de B sub 2. Espero que eso sea claro. Bueno, en la parte de ejercicios ustedes podrán verlo y después pues yo les paso un grupo de ejercicios resueltos que tienen que ver con eso. Básicamente cosas como hay una combinación lineal de vectores dados o decida si un vector dado es combinación lineal de ciertos vectores. Ya eso es lo que está explicado acá. Ahora ya ilustramos lo de combinación lineal. La otra definición que dimos al comienzo de esta sección fue la de conjunto cerrado. Yo les recuerdo que es un conjunto cerrado. Un conjunto cerrado, estoy hablando de un subconjunto de un espacio vectorial. Y cuando digo cerrado, lo que quiero decir es que para las operaciones de espacio vectorial, los resultados de esas operaciones con elementos del conjunto no se salen del conjunto. El conjunto no permite que salgan de ahí. En otras palabras, si yo tomo dos elementos del conjunto y los sumo, el resultado de la suma se queda en el conjunto. O si saco un elemento del conjunto, tomo un número, o sea, un escalar, multiplico el escalar por el elemento del conjunto, el resultado se queda en el conjunto. Ese es el concepto de cerradura. Entonces, por ejemplo, miremos en R2 estos dos ejemplos.
El conjunto S sub 1 es el conjunto de todas las parejas de la forma T, T, donde T es un real cualquiera, pero T debe ser no negativo. Eso impone una restricción bastante fuerte. O sea, los elementos que están en S sub 1 son parejas donde la primera componente y la segunda componente son iguales. Pero hay una condición extra, y es que esas componentes tienen que ser números no negativos. Por ejemplo, menos 2 satisface esta parte, pero no satisface esta. Entonces menos 2 no está aquí. En cambio, 1 sí está aquí. 0,0 también está aquí. Entonces aquí están, repito, todas las parejas donde la primera y la segunda coinciden, pero las componentes deben ser números no negativos. Y ese sub 2 es el conjunto de todas las parejas que satisfacen esta ecuación homogénea. O sea, parejas tales que la suma de la primera con la segunda componente me dé 0. Algo así como hablar de las parejas de la forma t, menos t, ¿cierto? T, menos t, porque si x es t y es menos x, o sea, menos t, y obviamente aquí sí t puede ser cualquiera, positivo, negativo, o sea. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a probar después, como hicimos en el ejemplo que di al comienzo, que el conjunto solución de una ecuación homogénea es cerrado siempre y además no vacío. Entonces este conjunto va a ser cerrado, no lo voy a probar ahora porque prefiero probarlo en general, que es mucho más cómodo. Entonces la pregunta es, ¿este será un conjunto cerrado? Aparentemente uno podría pensar que como este es el conjunto solución de la ecuación y igual a x, o si prefieren x igual a y, o sea, x menos y igual a 0, que es una ecuación homogénea, pero resulta que aquí obviamente hay una limitación, y es que las parejas tienen que ser no negativas. Eso prácticamente le daña la cerradura, por lo menos para la multiplicación por escalares. Es muy fácil darse cuenta que si yo tomo dos parejas de aquí, digamos t, t y otra que sea, digamos, s, s, y las sumo, entonces me queda t más s, t más s, y como t y s deben ser mayores o iguales que 0, entonces t más s también es mayor o igual que 0. Es indudable que este conjunto es cerrado para la adición de vectores. O sea, si yo meto la mano y saco dos elementos de acá y los sumo, lo que me da se queda ahí. Pero hay un problema con la multiplicación por escalares, porque aquí la condición esta, repito, es muy restrictiva. Es decir, ¿qué pasa si yo multiplico un elemento de aquí por un número negativo? Si t no es 0, por ejemplo. Piensen en 1, 1. ¿Qué pasa con 1, 1? 1, 1 está en S sub 1 porque en este caso t es igual a 1, la primera componente y la segunda son iguales, y además t es un número positivo que satisface entonces por lo tanto esto. Pero si yo multiplico 1, 1 por el escalar menos 1, me queda menos 1, menos 1. Y menos 1, menos 1, aunque cumple esta condición, que la primera y la segunda son iguales, no cumple esta, porque sus componentes en este caso son negativas y no son no negativas. De manera que este vector no pertenece a S sub 1. Eso quiere decir entonces que el conjunto S sub 1 no es cerrado. Como ya dije, S sub 2 se puede probar que es cerrado, no voy a hacerlo ahora, porque ustedes podrían probarlo, ¿no? Podrían probarlo en este caso particular, haciendo algo parecido a lo que yo hice en el ejemplo inicial. Pero no vamos a perder el tiempo a eso porque vamos a probarlo en general. Y nos ahorramos hacer pruebas particulares. Eso lo haremos pronto. Una pregunta rápida. Si estamos trabajando en R2, por ejemplo, este conjunto formado nada más por el vector nulo, ¿será un subconjunto cerrado de R2? ¿Será que este conjunto formado por 1, 2, 3, 4 vectores será cerrado? Insisto, cerrado es
Si yo meto la mano en el conjunto y saco dos elementos, cuando digo dos elementos, existe la posibilidad de que esos dos elementos sean iguales. Por ejemplo, este conjunto nada más tiene un solo elemento. Entonces, cuando yo digo dos elementos, pues esos dos elementos son el mismo. Entonces, por ejemplo, es muy fácil ver que si ustedes suman dos elementos de aquí, pues esos dos elementos son ambos 0, 0. Y al sumar, pues le da 0, 0. Entonces, esto es cerrado para la suma. Y si tomamos un elemento de acá, en este caso es el único elemento que está ahí, es 0, 0, y lo multiplican por un escalar cualquiera, el que ustedes quieran, 20, 50, 30.000, lo multiplican por 0, 0, pues le da 30.000 por 0, 30.000 por 0, y eso es 0, 0. Se queda ahí. O sea, este conjunto es un subconjunto cerrado de R2. La pregunta es, ¿lo es este? Les dejo esa pregunta. ¿Será que este conjunto es cerrado? Entonces, creo que la respuesta es muy fácil y ustedes seguramente la pueden dar y además de darla justificar por qué. Porque no es cerrado o porque es cerrado si es que alguno piensa que lo es. Bien, entonces la cerradura es muy importante por lo que viene ahora. Antes de lo que vamos a hacer que tiene que ver con la cerradura, pensamos que tengo un espacio vectorial cualquiera. B es un espacio vectorial cualquiera y tengo H que es un subconjunto no vacío del conjunto B. Entonces, cuando uno analiza eso, este conjunto H está contenido en B, o sea, todos los elementos que están en H obviamente pertenecen al espacio vectorial B, o sea, todos los vectores de H son vectores de B. Si ustedes recuerdan, nosotros definimos al comienzo, cuando estábamos hablando de la adición de elementos de R a la N y de la multiplicación por escalares de elementos de R a la N, surgió un teorema sobre propiedades que se cumplían. Esas propiedades básicamente eran 5. Podríamos agregar otra que tiene que ver con la cerradura, o sea, R a la N es cerrado en el sentido de que, de lo que estábamos hablando ahora. O sea, si yo sumo dos eneadas, lo que me da es una eneada, y se multiplica un escalar por una eneada, es una eneada. Entonces, esa propiedad se cumple en R a la N. Pero además de esa cerradura que no se metió en la definición, habían 5 propiedades que eran, por ejemplo, la conmutatividad de la suma es conmutativa. Había dos leyes asociativas, una para la suma y otra para la multiplicación por escalares, que más bien era una especie de asociatividad eh, falsa, o impuesta, pero porque eran dos operaciones distintas. Pero al final hemos llamado asociativas. Hay dos leyes distributivas de la multiplicación por escalares con respecto a la suma de vectores y otra con respecto a la suma de escalares. La existencia del neutro para la multiplicación por escalares, que es el 1 del campo multiplicado por cualquier vector, pues lo deja igual. Entonces esas propiedades que he mencionado, en realidad son 5 las que definen espacio vectorial. Estamos hablando de una, dos, tres y la mitad de una, porque hay una que habla de neutros tanto aditivo como multiplicativo. Aquí estoy hablando del neutro para la multiplicación por escalar. Entonces es muy claro que si se cumplen en B, también se cumplen en H. Claro, independientemente de que H sea cerrado o no. Pero lo que estoy diciendo es que yo tomo dos elementos de H, que H tomo dos elementos de H, entonces digamos un vector B y un vector W, y sumo B más W, pues obviamente B más W es lo mismo que W más B. O sea, esta conmutatividad se está cumpliendo. Ahora, otra cosa es si ese B más W está en H. Independientemente de la pertenencia o no al conjunto, pues la igualdad esa de B más W con W más B se cumple.
A eso es que me refiero. Igualmente con las leyes asociativas, la ley distributiva, la existencia del neutro para la multiplicación por escalares. Si yo tomo un elemento de H, un vector B, y hago 1 por B, pues 1 por B me da B. Entonces, esas propiedades que se cumplen en H o que se cumplen en B, vamos a llamar las propiedades hereditarias. Vamos a decir algo así como que este subconjunto no vacío, que sería como la especie de su espacio, perdón, de subconjunto hijo de este espacio vectorial, pues hereda esas propiedades, que son esta conmutatividad de la suma, las dos leyes asociativas, las dos distributivas, y la cuestión del neutro para la multiplicación por escalares. Esas se cumplen automáticamente. El problema está obviamente en que si H no es cerrado, entonces, por ejemplo, el hecho de que yo sume dos elementos, aunque la suma, digamos, de B más W sea W más B, nada me garantiza que B más W esté en H, a menos que el conjunto sea cerrado. Pero esa parte de la igualdad se cumple. Por ejemplo, piensen en el ejemplo de C1, en el conjunto de C1 del ejemplo anterior. Ahí, si yo saco dos elementos de ahí, digamos TT y SS, TT más SS es lo mismo que SS más TT, por ejemplo. O 1 por TT me da TT, de eso estoy hablando. Pero el problema está en la cerradura, ¿no? Porque yo multiplico alfa por TT, entonces depende de cómo sea alfa. Si alfa es negativo y TT y T no es cero, pues el resultado se sale del conjunto. Bien, además de esas propiedades que son hereditarias, las otras propiedades que no mencioné, por ejemplo, la existencia del neutro aditivo, que es el vector nulo del vector B, del espacio vectorial B. Este vector nulo es el neutro aditivo, es un vector tal que sumado con cualquier vector del espacio vectorial lo deja igual. Lo estoy simbolizando como 0 sub B. Y obviamente, si yo tomo un elemento en H y hago un elemento B en H y hago B más el 0 de B, como B de todos modos está en el espacio vectorial grande, se cumple que B más 0 sub B es igual a 0 sub B más B y eso da B. O sea, este sigue siendo elemento neutro. Ahora, otro cuento es si este 0B pertenece o no pertenece a H. Ese sería el problema en el caso de esta propiedad. Pero esto se cumple. El problema está aquí es en que si 0 sub B pertenece a H o no. Igualmente, la otra propiedad que no mencioné es la existencia de inversos aditivos. Cada vector aquí en el espacio vectorial tiene un inverso aditivo que es menos B. Ese menos B, recuerden que es menos 1 por B. Se puede probar que es menos 1 por B. Es muy fácil probarlo en escala n, pero es válido en cualquier espacio vectorial. Entonces la suma de B con menos B o la suma de menos B con B me da el vector nulo. Es por eso que se llama inverso aditivo. Entonces esta parte se cumple también. Ahora el problema es que menos B no necesariamente está en H. O sea, no está garantizado ni que el 0 esté en H ni que menos B esté en H. Por ejemplo, piensen en el ejemplo de C sub 1 que vi al comienzo de esta parte, en el vector 1, 1. 1, 1 está en el conjunto de S sub 1, pero su inverso, que es menos 1, dijimos que no estaba en ese conjunto. Pero si yo sumo 1,1 más menos 1, menos 1, se está cumpliendo esto. Porque 1, 1 más menos 1 me da 0, 0, que es el 0 del espacio vectorial R a la 2. Entonces esta parte se cumple. Lo que está en veremos, como muestra el ejemplo ese, es que este inverso aditivo no tiene por qué estar en el conjunto, e igualmente está con el problema de 0 sub b. En el ejemplo que vimos, el 0, que era el 0, 0, sí estaba ahí. Pero es fácil ver que si yo cambio la condición t mayor o igual que 0 por t mayor que 0, automáticamente saco el 0, 0. Entonces el problema de los subconjuntos no vacíos de B está básicamente en esto que está aquí, en la pertenencia del neutro y la pertenencia de los inversos aditivos. Sin embargo, pensemos que el conjunto H es cerrado.
es cerrado y no vacío. Como es no vacío, entonces por lo menos tiene un vector, vamos a llamarlo B. Y como el conjunto es cerrado, lo es en particular para la multiplicación por escalares. De modo que si yo multiplico 0 por B, como es cerrado, 0 por B va a estar en H. En el caso de R a la N o de K a la N es muy fácil ver que 0 por B pues es el vector nulo. O sea, 0 por una eneada, pues dale eneada 0,0 punto suspensivo 0. Sin embargo, no tiene que ser K a la N. Cualquier espacio vectorial, y hay ejemplos de espacio vectorial que no son K a la N o R a la N, se puede probar que si yo multiplico el 0 por cualquier vector, me da el elemento neutro. Esta prueba se puede hacer, yo se las haré de pronto en la clase. No voy a hacerla ahora, pero es una propiedad de que en un espacio vectorial cualquiera, el producto del escalar 0 por un vector cualquiera me da el vector nulo. Entonces, como H es cerrado, el resultado de esta operación se queda en H. O sea que si H es cerrado, entonces obligatoriamente el vector nulo está en H. ¿Qué significa eso? Que la propiedad de la que estábamos hablando acá, y decíamos que esto es válido, tenía la dificultad de que de pronto este elemento no estaba en H. Pero si H es cerrado, acabamos de ver que esto está en H. Entonces ya esta propiedad se agrega a la propiedad de la existencia del neutro aditivo, se suma a la existencia del neutro multiplicativo y ya esa propiedad se está cumpliendo completamente. También como H es cerrado, si yo multiplico menos 1 por B, entonces eso es menos B, que es el inverso aditivo, también está en H. Entonces eso muestra que la propiedad de la que estamos hablando, o sea, esta, donde decíamos que el problema estaba en que no se garantiza que menos B esté en H, pero si H es cerrado, automáticamente menos B, por lo que acabo de decir, también está en H. Entonces la propiedad aquella de la existencia de inversos aditivos, que en este caso sería más bien la pertenencia, también se cumple. De manera que el conjunto H, ¿qué propiedades está cumpliendo? Cumple la cerradura, para comenzar. Cumple la conmutatividad de la suma, la 1, la probabilidad asociativa van 2, perdón, la ley distributiva van 3. Ahora podemos hablar de la existencia de neutros, porque no solamente es para la multiplicación, sino para la suma, van 4. Y por último se cumplen la distributiva, la existencia de inversos, perdón, la existencia de inversos aditivos, porque ya se cumple, y son 5, que son las 5 propiedades, además de la cerradura, que garantizan que sea lo que se llama un espacio vectorial. Vamos a contar. Conmutatividad 1, asociativa 2, distributivas 3. Estas se convierten en neutros, van 4, y la existencia de inversos aditivos van 5. El 5 con la cerradura serían algo así como 6 propiedades, que son las que definen a un espacio vectorial. En otras palabras, si H es no vacío, esta no vacuidad, o sea, la calidad de ser no vacío, me sirvió para, para definir que por lo menos existe un elemento. Y de ahí, a partir de ahí, demostramos esto. Entonces, eso quiere decir que ese conjunto H que es cerrado y no vacío, entonces satisface todas las propiedades que definen un espacio vectorial. O sea, es un espacio vectorial. Pero es un espacio vectorial que está contenido en otro espacio vectorial, en este caso el espacio vectorial B. Entonces tiene completamente sentido decir que H es un subespacio vectorial del espacio vectorial B. Entonces, nuestra definición de subespacio podría ser en principio eso. Un subespacio de un espacio vectorial es un subconjunto no vacío del espacio vectorial B, que a su vez es un espacio vectorial con las mismas operaciones de B, pero obviamente restringidas al conjunto, al subconjunto H. Pero es más fácil, por lo que acabamos de decir, que eso se garantiza simplemente diciendo que H es un conjunto no vacío y es cerrado. A todo conjunto no vacío y cerrado vamos a denominarlo un subespacio de B. Y esa es nuestra definición.
Si ves un espacio vectorial sobre el campo K y H es un subconjunto de B, diremos que H es un subespacio de B, que lo escribiremos así, en este símbolo que es parecido al menor igual, pero fíjense que aquí es curvo. Esto se va a leer H subespacio de B. Eso será cierto si, solo si el conjunto H es un conjunto no vacío y cerrado. Es un conjunto contenido en B. Esa es nuestra definición de subespacio. Eh, es muy fácil mirar que yo tengo un espacio vectorial cualquiera, entonces este conjunto, fíjense que yo puse un ejemplo en el caso de R2 que era nada más formado por la pareja 0, 0 y quedamos a la conclusión de que ese conjunto era cerrado. Entonces este conjunto es cerrado porque si yo tengo 0b más 0b, pues debe darme 0b porque este es el neutro. Y si multiplico un escalar por 0b, se puede probar también, independientemente del espacio vectorial y aplicando nada más la definición de espacio vectorial, aunque no sea K a la n, que cualquier escalar multiplicado por 0b da el 0b. Este conjunto es cerrado. Y obviamente el mismo espacio vectorial pues es cerrado, satisface todas las propiedades, y entonces también es un espacio vectorial metido dentro del mismo, porque todo conjunto es subconjunto del mismo. En otras palabras, estos dos conjuntos, el conjunto unitario que nada más contiene el elemento neutro, o sea, el cero, y todo el espacio son subespacios del espacio vectorial B. En otras palabras, si B no es este conjunto, o sea, si B no consta solamente de este vector, entonces el espacio vectorial B tiene por lo menos dos subespacios, por lo menos, que son los subespacios triviales. El subespacio nulo, así vamos a llamar a este, y el mismo espacio vectorial. De manera que la definición de subespacio es un subconjunto cerrado y no vacío. Miremos ahora lo que pasa con la intersección de subespacios. Aquí escribo este es un conjunto que puede ser finito o puede ser infinito. Aquí están conjuntos que estoy simbolizando como S sub i, y este i es un elemento de un conjunto i mayúscula. Este i mayúscula es lo que se llama un conjunto de índices, en el sentido de que por cada elemento de ese conjunto de índices existe un subespacio. Por ejemplo, si este conjunto es finito, digamos que consta nada más del 1 y del 2, o sea, i igual a 1, 2, entonces aquí este conjunto sería simplemente S sub 1, S sub 2, tendría dos subespacios. Pero este conjunto puede ser infinito, pero vamos a hacerlo en general. Si esta es una familia, lo digo familia, es lo mismo que decir una colección de subespacios del espacio vectorial B. Entonces, vamos a llamar S a la intersección de todos los S sub i. Ese es el significado de esta simbología. Por ejemplo, si nada más son dos, esto sería S sub 1 intersectado con S sub 2. Si el conjunto es finito y tiene m elementos, sería S sub 1 intersectado con S sub 2, intersectado con S sub 3, etcétera, hasta intersectado con S sub m. Entonces, como yo tengo que cada uno de estos S sub i es un subespacio, por el significado de este símbolo, entonces, como todo subespacio a la larga es un espacio vectorial, que como espacio vectorial tiene un elemento neutro, y ese elemento neutro obviamente es el vector nulo, que es el mismo vector nulo de B. Entonces el 0 de B, que es el neutro aditivo, va a estar en S sub i. Y eso pasa para todo subespacio que esté en esta familia. O sea, eso pasa para todo i. Como la intersección se define como el conjunto de los elementos comunes, y si 0b está en cada uno de estos, entonces 0b está en la intersección. Y la intersección la estamos llamando S.
de 0b pertenece a S, y eso quiere decir que S tiene por lo menos un elemento. Entonces S es un conjunto no vacío. Esa es la primera parte para probarlo de sus espacios, que es un conjunto no vacío y cerrado. Entonces probemos ahora que no es cerrado, probemos ahora que es cerrado. Para probar que es cerrado, metemos la mano en S, o sea, S es este conjunto, y sacamos dos elementos, U1 y U2, supongamos que están en S. Pero ¿qué significa estar en S? Estar en S es estar en la intersección de todos estos conjuntos. Y por definición, la intersección de conjuntos está formado por los elementos comunes. En otras palabras, para que un elemento esté en la intersección, tiene que estar en cada uno de estos conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces, como el 0 está en cada uno de ellos, entonces el 0 estará en la intersección, pero la intersección es S. Entonces, S tiene por lo menos un elemento, y entonces S es no vacío. Aquí tomamos, bueno, eso ya lo había dicho. Ahora tomo dos elementos aquí en S y tomo alfa en K. Entonces, volviendo a la cuestión de la intersección, como uso 1 está en la intersección, uso 1 tiene que estar en todos estos. Lo mismo pasa con uso 2. Entonces, para cada uno de estos, o sea, para cada I, se cumple que tanto uso 1 como uso 2 están en ese sub I. Y como son subespacios, son cerrados. Y como son cerrados, la suma de uso 1 con uso 2 tiene que estar en cada S sub I. Y como está en ese sub I, estaría en la intersección, o sea que uso 1 más uso 2 está en S. Igualmente pasa con alfa por uso 1. Alfa por uso 1, por supuesto, va a estar en cada uno de los S sub I. Eso no lo escribí, pero espero que sea claro. Entonces, alfa por uso 1 está en cada S sub I, y como está en cada S sub I está en la intersección, entonces alfa por uso I pertenece a S. Eso quiere decir que S es un conjunto cerrado y no vacío, y por lo tanto es un conjunto que es un subespacio del espacio vectorial B, por ser cerrado y no vacío. Hemos demostrado el teorema este, que la intersección de una familia, teniendo por familia colección de subespacios de un espacio vectorial B, obviamente sobre un campo K, es también un subespacio. Aquí la familia puede ser finita o infinita, como había explicado antes. Si es finita, digamos nada más y 1, 2, yo tengo dos subespacios de S1 y S2, y lo que tengo es que ese sería S1 interactado con S2, que sería entonces un subespacio de B si lo son S1 y S2. Por el contrario, la unión de subespacios no es un subespacio en general. Se puede probar que eso solamente pasa si uno de los subespacios está contenido en el otro, por ejemplo, en el caso de 2. Eso es un ejercicio. Pero para probar, por ejemplo, que la unión no es un subespacio en general, mostremos un contraejemplo. Digamos que S1 sea este conjunto T, 0, donde T es un real. O sea, todos los elementos de S1 son parejas, donde la segunda componente es 0. Y en S2 son parejas donde la primera componente es 0. En otras palabras, tanto S1, perdón, en otras palabras, S1 es el conjunto solución de una ecuación homogénea. ¿Cuál? Donde y es 0. O sea, es esta ecuación. 0x más y igual a 0. Conjunto solución de esta, pues dice que x puede ser cualquiera, pero y tiene que ser 0. Entonces, S1 es el conjunto solución de esta ecuación homogénea. Y este es el conjunto solución de esta ecuación, que me dice que x igual a 0. Como ya lo dije antes, todavía no lo he demostrado, teorema siguiente probaremos que el conjunto solución de una homogénea es cerrado y no vacío. Entonces, en este caso, este es un subespacio de R2, este es un subespacio de R2. Sin embargo, si yo uno los dos subespacios, no necesariamente, en este caso, por ejemplo, no es cierto que la unión sea cerrada, porque tomemos 1, 0 y 0, 1. Estos dos vectores están en la unión. 1, 0 está en S sub 1 y 0, 1 está en S sub 2. Entonces, para estar en la unión basta con estar en uno de ellos. Entonces, este está aquí, este está acá.
de manera que ambos están en la unión. Pero si yo los sumo, 1, 0 con 0, 1, me da 1, 1. Pero 1, 1 no está en ese sub 1 porque la condición para estar en ese sub 1 es que la segunda componente sea 0 y tampoco está en ese sub 2 porque la condición es que la primera componente sea 0. Entonces, este vector no está ni aquí ni acá, y como no está ni aquí ni acá, entonces no está en la unión. De manera que este conjunto no es cerrado y por lo tanto ese conjunto no es un subespacio de R a la 2. Ahora probemos el teorema fuerte, que era el que había anunciado desde el comienzo, y para eso simplemente usamos el producto escalar. Tenemos una ecuación homogénea en escala n. Recuerden que las homogéneas son de esta forma. Para eso se introduce el producto punto. A punto x igual 0 es una ecuación homogénea donde este A es un vector de k a la n. Y entonces miremos que ese sea el conjunto solución de esta ecuación. Que sea el conjunto solución quiere decir que los elementos de S satisfacen a esta ecuación. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen el producto punto de A con el vector nulo en K, estoy hablando de K a la N específicamente, que estamos hablando de ecuaciones homogéneas. Entonces sería este producto punto A sub 1, A sub 2 hasta A sub n, esto es A, y este es el vector nulo en K a la N. Entonces, claramente este producto punto da 0. En otras palabras, este 0 sub K sub n satisface esta ecuación. Si yo reemplazo la x por esto que está acá, me resulta algo verdadero. Entonces tengo una solución que es la llamada solución trivial. El vector nulo siempre satisface a cualquier ecuación homogénea y esa es la solución trivial. Eso me garantiza que por lo menos el conjunto S de la homogénea tiene un elemento, el vector nulo. Y como tiene un elemento, entonces no es vacío. Y ahora pues ya sabemos que no es vacío, vamos a probar que es cerrado. Entonces tomamos dos elementos del conjunto solución. Tomar dos elementos del conjunto solución significa que satisfacen esta ecuación. Si uso 1 es solución, quiere decir que A punto uso 1 es 0. Y si uso 2 es solución, significa que A punto uso 2 es igual a 0. Entonces se cumplen estas dos cosas. También tomamos un escalar alfa. Entonces hagamos simplemente esto. A punto u sub 1 más u sub 2. Entonces, por la propiedad distributiva del producto punto, esto es lo mismo que decir A punto u sub 1 más A punto u sub 2. Y esto sería 0 más 0 por lo que dijimos antes. Y 0 más 0 es 0. ¿Qué significa eso? Que este vector que es u sub 1 más u sub 2 satisface esta ecuación. Entonces, si yo reemplazo la x por u sub 1 más u sub 2, me da justamente 0 y entonces está satisfaciendo la ecuación de manera que este vector es una solución de la homogénea. Y en cuanto a alfa por u sub 1, aplicando propiedades de producto punto, puedo sacar el alfa. Entonces me queda alfa por a punto u sub 1, pero este es 0, entonces me queda alfa por 0 y alfa por 0 es 0. En otras palabras, este vector también pertenece a S. Esto demuestra que S es cerrado y como habíamos dicho ya, es no vacío. Que tengo un conjunto no vacío y cerrado, entonces el conjunto S es un subespacio de Kähler. Esa es la prueba, lo que está aquí hacia atrás, es la prueba de este teorema que es importante. Que el conjunto solución de una ecuación homogénea en K a la n es un subespacio de K a la n. Y entonces enseguida un corolario, recordando, cómo se define el conjunto solución de un sistema homogéneo, ya no de una ecuación. El conjunto solución de un sistema homogéneo se define como la intersección de los conjuntos de soluciones de las ecuaciones que conforman el sistema. De como cada ecuación es un subespacio y el conjunto de solución es una intersección entonces de subespacio, por el teorema que demostramos antes, la intersección de subespacio en subespacio, en consecuencia, este teorema se puede entonces aplicar para obtener este corolario. Que el conjunto de solución de un sistema lineal homogéneo también es un subespacio de K a la n. Bien, y vamos a terminar con
esta definición de generadores, después explico con más detalle esta parte. Había hablado de generadores al comienzo, cuando hablábamos del conjunto de solución de una ecuación homogénea, de manera que había dos vectores B1 y B2 que generaban al conjunto de solución. La definición sería esta. Tenemos un espacio vectorial sobre un campo, tenemos un subespacio de B, tenemos un conjunto, digamos, de M vectores en el subespacio S. Entonces decimos que estos vectores generan a S si y solo si todo vector que está en S es una combinación lineal de estos vectores. Esa es la definición que corresponde a lo que habíamos hecho en ese ejemplo. Bien, esa es nuestra definición de generadores. Un conjunto de vectores, en este caso finito, genera un subespacio si todo vector del subespacio es una combinación lineal de esos vectores. Esa es nuestra definición. Por otra parte, si uno mira este conjunto, fíjense que estos vectores B1, B2 hasta B sub m están dados y consideramos el conjunto de todas las combinaciones lineales de esos vectores. Ya habíamos hablado que es eso. Una combinación lineal es una suma de múltiplos. Entonces, si yo meto en un saco a todas las combinaciones lineales de estos vectores, armo un conjunto entonces, que es el conjunto de todas esas combinaciones lineales. Obviamente alfa 1, alfa 2 hasta alfa m son escalares arbitrarios en el campo. Y claramente este conjunto es un subespacio de B. Eso es muy fácil de probar. Yo lo dejo como un ejercicio. Pero rápidamente lo que estoy diciendo es, ¿por qué es un subespacio? Porque es no vacío. Primero, es no vacío porque cada uno de estos vectores B1, B2 hasta Bm están aquí. Por ejemplo, si toman alfa sub 1 como 1 y los demás como 0, le da B sub 1. Entonces B sub 1 está aquí. B sub 2 igual está aquí porque si toman este alfa sub 2 común y los demás como 0, ya está el B sub 2 ahí. Ese conjunto es no vacío. De hecho, cada uno de los vectores B sub i está aquí. También está el vector nulo. Si todos estos escalares son ceros, de todo esto me da el vector nulo. Entonces el vector nulo está ahí y el conjunto es no vacío. Ahora, si yo sumo dos elementos de aquí, estoy sumando dos combinaciones lineales y se puede probar que la suma de dos combinaciones lineales de esos vectores también es una combinación lineal. O si multiplico eh, un elemento de este conjunto, o sea, un elemento de esta forma, multiplico por un alfa, entonces me queda alfa por alfa sub 1 B sub 1 más alfa por alfa sub 2 B sub 2, etcétera, hasta alfa por alfa sub m B sub m, y eso es una combinación lineal. Eso quiere decir que ese conjunto es cerrado. Entonces es cerrado y no vacío, y por lo tanto será un subespacio. Ese subespacio vamos a anotarlo de esta forma. O sea, los vectores se escriben entre paréntesis angulares y esto se va a leer como el subespacio generado por B sub 1, por B sub 2, etcétera, hasta B sub m. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Este S, este, S, 2, T más 3S. Claramente creo que ustedes pueden notar que este conjunto es el conjunto de solución de una ecuación homogénea. Aquí está X, aquí está Y, aquí está Z. Entonces X y Y son libres, pero Z sería 2 veces X más 3Y, entonces la ecuación es esta. Esta es la ecuación lineal que equivale a esta, y esta es homogénea, y este es su conjunto solución. Entonces este es un subespacio, en este caso R3. Y más o menos como habíamos hecho antes, este vector se puede escribir así, se puede escribir como T que multiplica a 1, 0, 2, más S que multiplica a 0, 1, 3. Y entonces quiere decir que todo elemento de este subespacio es una combinación lineal de 1, 0, 2 y 0, 1, 3. Tiene la forma que estamos pensando acá. Entonces es el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos dos vectores, y ese es el subespacio generado entonces por 1, 0, 2 y 0, 1, 3.
En el caso de R2, por ejemplo, R2 es el conjunto de todas las parejas XY, donde X y Y son reales. Y entonces yo puedo escribir XY como X por 1, 0 más Y por 0, 1. Eso es muy claro, ¿no? X por 1, 0 da X0 y Y por 0, 1 da 0Y. Entonces la suma de XY. ¿Y esto que está aquí qué es? Esta es una combinación lineal de 1, 0 y 0, 1. Y como X y Y varían en los reales, este es el conjunto de todas las combinaciones lineales de 1, 0 y 0, 1. Entonces puedo escribir que este es el subespacio generado por 1, 0 y 0, 1. En otras palabras, estos dos vectores generan R2. En forma parecida, para R3 lo puedo escribir de esta forma. Ustedes miren con calma esto. Y entonces ahora R3 es generado por 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. En general, en el caso de K a la N o de R a la N, si uno considera el vector E sub I, que es un vector que tiene ceros en todas partes, excepto en la posición iésima, como es aquí o como es en estos, sería como nuestro E sub 1 en el caso de R3, este es E sub 2 y este es E sub 3. Acá sería este nuestro E sub 1 y este nuestro E sub 2. En R2 se acostumbra a llamar a este I y a este J. Y en R3 el E sub 1 es I, el E sub 2 es J, el E sub 3 es K. Es muy fácil mirar que cualquier vector B, que lo he escrito así como x1, x2, xn, se puede escribir así, como x1 por s1, más x2 por s2, etcétera, más xn por sun. Esto es lo mismo que se hizo más o menos acá, pero más general. De modo que el espacio R a la n o K a la n es generado por estos vectores S1, S2 hasta Sun. Y vamos a terminar con un ejemplo. Uno tiene un conjunto de generadores de un subespacio. Por definición significa que todo elemento del subespacio se puede escribir como combinación lineal de estos. Pero ya hemos dicho qué significa eso. Significa que para cada B en el subespacio S, ese B se puede escribir de esta forma, como una suma de múltiplos de estos vectores. En el caso particular de K a la N, ya sabemos qué pasa con esto. Esto corresponde a un sistema lineal de esta forma, con los vectores traspuestos. Y eso debe ser consistente para todo B que pertenece a S. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, aquí se me pegaron esto, pero no importa. Piensen que B sub 1 es 1 menos 1, 4, B sub 2 es 2 menos 1, 3 y B sub 3 es 3 menos 3, 13. Quiero que vean con calma el video y esta parte de acá. Y entonces la idea es que cualquier vector, ya no solamente es un vector específico, sino cualquier vector de R3, la pregunta es si se puede escribir como combinación lineal de estos tres. Si eso es cierto, le diríamos que R3 es generado por estos tres vectores. Eso significa trabajar con un sistema donde la matriz ampliada es esta, el B sub 1 traspuesta, el B sub 2 traspuesto, el B sub 3 traspuesta, y aquí escribí un vector genérico, o sea, no especificado, porque quiero ver si eso vale siempre para cualquier X, para cualquier Y, para cualquier Z. O sea, estoy averiguando si todo vector de R3 es combinación lineal de estos tres, no solamente un vector en particular. Yo escribo X, Y, Z, pero este X, Y, Z se supone que es conocido. Que resolvemos el sistema, no voy a hacer la solución, pero aquí está. Ya saben lo que tienen que hacer. Buscar 0 acá, buscar 0 acá. Bueno, llevarlo a la forma escalonada, en este caso escalonada reducida. Revisan los cálculos. Ustedes revisan los cálculos, entonces terminan en esto. Obviamente, es importante que el sistema sea siempre consistente. Y que sea consistente independientemente de lo que es X, Y y Z, porque si hay algún valor de X, Y y Z donde me da inconsistente, quiere decir que hay vectores que no se pueden escribir como combinación lineal de estos tres vectores. Pero acá en este caso me da un sistema consistente para cualquier X, para cualquier Y, para cualquier Z. Y no solamente es consistente, sino que la solución es única. Entonces, por ejemplo, no olviden que aquí estamos buscando alfa 1, alfa 2 y alfa 3.
tal es que alfa 1 por este vector, o sea, por b sub 1 más alfa sub 2 por este vector, más alfa sub 3 por este vector me dé x, y, z, suponiendo que x, y z están dados. Entonces aquí está justamente la respuesta. Dice que alfa sub 1 debe ser 14x más y menos 3z, que alfa sub 2 es x más y que alfa sub 3 es menos 5x menos y más z. Obviamente cuando yo especifico cuánto es x, cuánto es y cuánto es z, simplemente reemplazo aquí y obtengo cuánto es alfa sub 1, cuánto es alfa sub 2 y cuánto es alfa sub 3. Esa es la pregunta que le voy a hacer aquí. Por ejemplo, si el vector fuera 5 menos 8, 4, que ya yo sé, lo demostré antes, que 5 menos 8, 4, que es un vector cualquiera de R3, es combinación lineal de los tres vectores. Y los escalares están aquí. O sea, alfa 1 por B1, alfa 2 por B2 y alfa 3 por B3. Obviamente, para el caso de 5 menos 8, 4, lo que estoy diciendo es que X es 5, que Y es menos 8 y que Z es 4. Entonces, si yo reemplazo aquí la X por 5, la Y por menos 8 y la Z por 4, me da un número. Acá también y acá también. Y eso van a ser los escalares que se requieren para que este vector se obtenga como combinación lineal de B sub 1, de B sub 2 y de B sub 3. Finalmente, una pregunta de si los dos vectores nada más B sub 1 y B sub 2 que ya estaban dados, este y este, son capaces de generar ellos dos a R3. En realidad veremos que para generar a cada n se necesitan al menos n vectores, al menos. Podrían ser más, pero nunca menos. No quiere decir que siempre que tenga n vectores lo generan, porque es posible que no, pero al menos se necesitan n. Entonces, si uno hace lo mismo, aquí está B sub 1, aquí está B sub 2 y aquí está nuestro vector genérico, y hacemos el trabajo de la forma escalonada reducida, nos lleva a este resultado. Pregunto, ¿este sistema es inconsistente? La respuesta es no necesariamente. Eso depende de cómo sea esto. Por ejemplo, si esto es 0, si esto fuese 0, entonces el sistema sería consistente. ¿De acuerdo? Sería consistente. Pero si esto no es 0, o sea, si esto es diferente de 0, el sistema sería inconsistente. En otras palabras, el vector x, y, z tiene limitaciones para que la respuesta sea afirmativa, o sea, para que x, y, z sea combinación de estos dos vectores, se requiere que esto sea 0. Porque si no es 0, es inconsistente. Por ejemplo, piensen que x sea, digamos, 1 y que y sea, digamos, menos 5 y z sea 0. Entonces, si x es 1, que me daría menos 5, si y es menos 5 me daría más 5 y si z es 0 me daría menos 5 más 5, eso daría 0. Entonces eso quiere decir que el vector ese, que es el que estaba hablando, 1, menos 5, 0, sí se puede escribir como combinación lineal de estos dos. Pero si esto no es 0, obviamente la respuesta es no. Entonces la pregunta es cuáles son los vectores que sí se pueden escribir como combinación lineal de estos dos, perdón. Son los vectores x, y, z que cumplen esta condición, que esto es 0. O sea, que son las soluciones de una ecuación homogénea. Pero obviamente eso, no todos los vectores van a ser solución de esta homogénea. Eso quiere decir que no todo vector de R3 es combinación lineal de los dos vectores dados y por lo tanto esos dos vectores no generan R3. Obviamente ya sabemos cuál es el subespacio generado. El espacio generado por B sub 1 y B sub 2 es el conjunto de las combinaciones lineales de B sub 1 y de B sub 2. Pero también sería el conjunto solución de esta ecuación homogénea que ustedes pueden resolverlo. Entonces, si ustedes resuelven esa ecuación homogénea, encuentran un subespacio
Y ese subespacio le pueden buscar un par de generadores haciendo como hicimos al comienzo, de escribir cada solución como una combinación lineal de vectores. Aquí van a salir dos vectores también, porque si ustedes despejan, por ejemplo, z sería igual a 5x más y, entonces encuentran el subespacio y es probable que encuentren otro par de generadores, aparte de los que ya conocen, para el mismo subespacio. Eso le dejo como una tarea, un ejercicio, o sea, encontrar otro par de generadores para el mismo subespacio del que estamos hablando. Y por último, terminamos generalizando el concepto de subespacio para conjuntos cualesquiera. Digo conjuntos cualesquiera es porque estábamos hablando de subespacios generados por un conjunto finito, la B1, B2 hasta B sub. Pero en realidad el conjunto puede ser cualquiera. Es una forma de definirlo, que es una forma un poco desde arriba, muy formal, es que el subespacio generado por un conjunto M es un conjunto cualquiera, se define como la intersección de todos los subespacios del espacio vectorial que contienen al conjunto M. Siempre que tengo un conjunto cualquiera hay por lo menos un subespacio de que lo contiene, que es el mismo B. Pero la idea es como buscar el más pequeño, porque es la intersección. De hecho, esa es la caracterización del subespacio generado por M, como el menor subespacio de B que contiene a M. Eso lo explico con más calma en otra clase. Y se puede probar este teorema, pues que un poco empalma con lo que habíamos dicho. Por ejemplo, aquí el vacío genera un subespacio. Y el subespacio generado por el vacío es el subespacio nulo. Eso es muy fácil de entender si uno sabe que este subespacio es el subespacio más pequeño que contiene el vacío. De hecho, el subespacio más pequeño en cuanto a la contenencia de un espacio vectorial, pues obviamente es el subespacio que nada más contiene un elemento y ese es este. Y si M es distinto del vacío, entonces este subespacio es el conjunto de todas las combinaciones lineales de los elementos de M. Eso más o menos palma con lo que habíamos dicho, solo que aquí M puede ser cualquier conjunto, incluso infinito. En el caso particular en que sea finito, entonces ya habíamos dicho que el subespacio generado por este conjunto simplemente es el conjunto de todas sus combinaciones lineales. Bueno, dejemos hasta ahí. Esta última parte es un poco dura, pero yo la explico con más calma después en la clase. Espero que la primera parte, al menos hasta lo que es combinaciones lineales, subespacios generados para conjuntos, soluciones de una ecuación homogénea, pues haya sido claro. Ya esto es un poco más teórico y bueno, de todo modo lo explicaré en una clase después. Primero la idea es que vean el video y después hacemos una clase sobre esto, aclarando las dudas que tengan. Bueno, vemos